Buenas noches, Ignacio. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Estamos, estamos haciendo nuestra parte lo mejor que podemos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, esto tiene como principio la promoción de una charla que vos vas a dar este martes, que viene, martes 5 de mayo, Martes. acá en Durazno. Contanos cómo es el tema, quién los trae, quién te trae y cuál es la idea. Ahí es la casa del docente, en Galarza 598, esquina Oribe, y a través de Unitres llegamos ahí a poder dar una charla sobre prevención en adicciones y suicidio. Bien, bueno, y la idea la charla es libre, es gratuita. ¿Cómo es el tema? ¿Qué día es y qué hora? Es el martes que viene, el próximo martes, 19 horas. Es totalmente libre y gratuita. Están todos invitados. Bien, ¿y quiénes son los que te traen? ¿Que hay una organización? ¿Cómo es? Yo estoy recorriendo el Uruguay intentando dar charlas de algo que me preocupa muchísimo, que es la adicción y el suicidio, y en lo que viene a ser la prevención, ¿no? La falta de prevención que hay. Y me contacté con la gente de Interés y me dio el espacio para poder charlar porque les interesa la problemática. Acá en Durazno está muy complicado el tema. Y bueno, haciendo un aporte de lo que puedo y quedarme a disposición. Perfecto. Bueno, Hernán, vamos a comenzar, después vamos a repasar un poco los datos, un poco más de los datos de esta charla, pero en principio hablemos de vos. ¿Cómo se entra, o en tu caso personal, pero supongo que será el de mucha gente, cómo se entra al tema de la adicción? ¿Cómo se entra al tema de las drogas y demás? Bueno, pertenecer a un grupo, no ser el raro, a través después teniendo miedos a cosas de la adolescencia, y la droga te anestesia y te da la fortaleza para hacer cosas que sin ella no las haces. Entonces terminás creyendo que te gusta drogarte, en vez de darte cuenta que lo que hace es anestesiar y bueno, generar la adicción, ¿no? Por ahí dijiste algo de la adolescencia y como un miedo en esa adolescencia. ¿Vos a qué edad fue que empezaste? Yo empecé a los 13 años y paré a los 38. Y O sea, 25 años de adicción, en los cuales supongo que habrás tenido tus altibajos, tus tiempos de recuperación, fue siempre adentro y nunca pudiste salir ni siquiera un par de meses. hice algunos intentos fallidos, pero te estamos hablando de cada 3, 4 años intentar y parar un mes y no poder, ¿no? Claro, y vos me dijiste, el ingreso es a los 13 años. Contame, en tu casa eras vos el único que estaba en el problema? ¿Ya había problemas antes? ¿O vos fuiste aquel que pusiste, digamos, el tema sobre la mesa? Yo lo hice notorio el problema desde un principio, y por una manera de vivir que tenía equivocada, eh, no lo tapaba. Inclusive decía que lo hacía porque quería y que paraba cuando quería. Bien.
¿Y cuándo fue que tu familia se dio cuenta de tu consumo? Enseguida, porque yo inclusive pensé que había empezado a perder de grande y automáticamente empecé a consumir y empecé a perder. Dejé de estudiar, dejé de relacionarme con la gente que estaba políticamente correcta haciendo sus cosas de mi edad. Dejé de jugar al fútbol en Peñarol, que jugué 3 años. Vos estabas viviendo en Montevideo, en ese entonces. Y arranqué perdiendo. Y la negación que te genera la adicción no te permite ver que arrancás perdiendo, ¿no? Claro. Y es fácil para vos con 13 años, fue fácil ingresar a ese mundo, está al alcance en cualquier lugar. Digamos, vos estás hablando de que fue eso hace 30 y algo de años, 20 y pico de años. Sí. En aquel entonces supongo que las cosas también serían distintas y que no sería del todo fácil, o no era tan común como ahora, o me equivoco. Bueno, yo creo que arranqué a consumir en el auge conocible de la droga, hasta que vieron un par de comedias o de miniseries que como que se drogaban los poderosos, y era muy accesible la droga. Sí, era muy accesible. Sí, era muy accesible. Pero vos, por ejemplo, en ese momento te acordaste de, o sea, fuiste a algún lugar y había o sabías de conocidos que consumían, o cómo. Yo empecé a fumar un día con un jugador de fútbol, que él por suerte paró y siguió y ahora es una estrella y lo que es el fútbol. A fumar estás hablando, marihuana. Marihuana. Y de ahí no pude parar. Y pensé que era el que conocía más lugares donde se vendía, que era todo accesible, y la realidad que era el círculo en el que yo andaba. Entonces todos los que andaban conmigo sabían quién la tenía, quién tenía mejor, quién tenía más cantidad, mejor precio. Era el circulito, me fui cerrando en un círculo que yo pensé que porque yo era vivo conocía un montón de cosas, y no, era porque estaba dentro del circuito. Conocí el circuito. Me pasa ahora. Yo hace más de 12 años que no consumo nada. Nunca más que me entraba alcohol, ni nada, ni una medicación para dormir, nada. Ni que hablar de drogas, marihuana, cocaína, LSD, esas drogas tampoco. O sea, hace más de 12 años que mi cuerpo no recibe nada, y yo hoy por hoy miro en una plaza y sé quiénes están drogando y quiénes no. Ando por una calle y sé dónde hay una boca y dónde no. O sea, lo tengo, es notorio, es fácil de darse cuenta para un adicto, ¿no? Claro. Y entonces vos entraste en ese mundo, tu familia se da cuenta, te quieren ayudar, quieren sacarte, vos te negás, vas perdiendo un poco de contacto y de las actividades que te hacían bien, por decirlo de alguna manera, o al menos que no te hacían tanto daño, o que no te hacían daño. Y ¿cuál es el primer aviso que vos tenés de que ya no era un juego, sino que estabas metido y que no estaba siendo bueno? Y algunas veces que quise parar y tenía la necesidad de consumir algo, me fui dando cuenta. Y ni que hablar que en todo ese tiempo de consumo
Los últimos 10 años quise parar de consumiendo, y los primeros tiempos quería parar y no podía, pero no le daba tanta trascendencia. Sí me arrepentía mucho de las cosas que hacía consumiendo, y al otro día mirar los estragos que había hecho, ¿no? Claro. Y quisiste salir en esos momentos y te diste cuenta que no podías. En algún momento No, volviste. exactamente. Sí, mi carrera fue rápida. eh, a- a- yo estuve preso 3 veces por consumir. Me diagnosticaron cocainómano irreversible no apto para la sociedad en 2 ocasiones distintas, una en Montevideo y otra en Rocha. Eh, la carrera de consumo fue todo pérdida y dolor. Por eso es que intento dar estas charlas, porque a mí lo que me interesa de esta charla es generar conciencia que todas las personas pueden ser adictas. Algunas se les dispara o no. Antes, cuando yo consumía, le echaban la culpa a los que la vendían, a los que la traían. Y hoy, que el disparador más peligroso lo tenemos todo en la mano, porque es una buena herramienta el que la sabe usar, pero el que no, el teléfono celular y la internet, es ahora me preocupa muchísimo el daño que hace la adicción al teléfono, que es la misma que hace al tragamoneda. El casino se dio cuenta que el tragamoneda era una máquina de un cuentagota. Bueno, acá nos pasa lo mismo con el celular. Y eso es lo que vengo a generar un poco de conciencia, de que seamos conscientes de que le estamos dando la droga y la posibilidad a los chiquilines a que se le active la adicción. Hay muchos que no, pero hay muchos que sí. Y es muy feo cuando vos vas a un lugar y ves los berrinches que hacen los gurises de 6 años, porque si no les dan el celular o si no les compran las cosas que está que quieren, y se está disparando la adicción mucho más joven. Por ende, también se está disparando el suicidio mucho más joven. Que es un tema que me preocupa muchísimo, el suicidio, ¿no? Sí. Tocaste varios temas que me parecen muy importantes y de los cuales nosotros muchas veces hemos hablado acá de todo este tema de irnos como separándonos unos de otros, porque vos al principio decías justamente eso, lo que la droga generó en vos a veces fue irte separando de tu familia, de tus amigos, de un montón de gente hasta dejarte más o menos solo, que es un poco lo que hace hoy el celular, como vos decís también, desde otro nivel y con otra forma, pero el resultado es prácticamente el mismo, similar, digamos. Estamos como desconectados en la sociedad, mirando una pantalla a la que cada vez también le estamos dando menos corte, porque ya también interactuamos mucho menos, es simplemente cada vez es menor lo que le prestamos atención, pero simplemente es tenerlo ahí como algo nomás, como ese pasatiempo. Pero quiero seguir tocando ese tema para que la gente que está escuchando por ahí valore esto de salir de ahí. El momento en el que vos dijiste salgo y empezaste a hacer el camino de salir. Minutos. Harto, pero harto de estar harto de solo sufrir, de tener que anestesiarme y cuando se iba el efecto tener que buscar otra dosis, porque era todo sufrir, inclusive por culpa
de las drogas, pero por responsabilidad mía. Cuando ya me denigré como persona, como hombre, como padre, como esposo, cuando perdí todo, me acordé de algo que me decía mi madre, que me decía: Hernán, te está haciendo mal la droga. Para, no sos tan mala persona. Después me lo dijo la madre de mis hijos, exactamente lo mismo. Después me lo dijeron mis hijos y no podía parar, hasta que perdí todo. Y ahí busqué la manera de parar. Fue lo más importante, por eso en mi charla siempre está marcada 14 de abril del 2014, que fue el día que paré de consumir. Y desde ahí se convirtió en lo más importante de mi vida, es no drogarme, intentar de ayudar a las personas que están sufriendo, porque yo sí sé lo que sufre un padre cuando se gastó la plata de sus hijos. Yo sí sé lo que sufre un padre cuando sabe que para ver a sus hijos los tienen que venir a visitar a la cárcel, con todo lo que eso lleva para ver, para vivir, querer parar de consumir y no poder. El sufrimiento del adicto que quiere parar es desgarrador. Y a su vez nos convertimos como un cactus, ¿no? Necesitamos que nos abracen, que nos mimen, pero pinchamos. Y yo siempre le digo, el adicto que quiere parar es una persona que necesita amor, atención y prioridades. Pero no prioridades porque va a parar un día. No. Cuando yo voy a la mesa, no hay que poner alcohol en la mesa. Cuando yo voy a una comida, los que no tienen problema de adicción no tienen por qué drogarse si yo estoy. Me pasó que iba a fiestas de las eventuales de Navidad, fin de año, cumpleaños, y que hubiera drogas y alcohol como si no pasara nada y no se respetara la enfermedad de la adicción. Es muy cruel, porque si una persona tiene otra enfermedad, los familiares casi siempre lo apoyan y lo acompañan, pero a la adicción inclusive te culpan. Y yo quiero ver qué va a pasar con los padres que se les está despertando la adicción a los chiquilines de 4, 5, 6 años al celular. ¿A quién le van a echar la culpa? Que ellos son los que le dan el teléfono, el libre horario, y para que no me ocupe tiempo, o me deje mirar la tele, o me deje descansar, o me deje dormir, le dan el celular como chupete electrónico, ¿no? En este caso, Hernán, vos ahora hablaste de un par de situaciones. Una, hablaste de tu familia, de tus dos familias, digamos, la madre, padre, hermanos, y después, en ese proceso de adicción, lograste formar una familia y tener hijos. ¿Cómo fue ese proceso justamente? Si la persona con la cual tuviste hijos también estaba en tu mismo círculo, si fue alguien que por ahí quiso ayudarte a salir, ¿cómo fue ese tema? Mira, yo agradezco que mi madre me educara con valores y principios. Entonces yo cada vez que terminaba de consumir o estaba haciendo mis macanas, yo reconocía que estaba haciendo cosas mal. Y me sentía mal y quería parar, no quería hacer daño, no quería lastimar, no quería robar, no quería fallarle a mis seres queridos. Entonces yo agradezco que mi madre me dedicó con ejemplos, valores, principios. Entonces yo
porque fueron necesarios para poder parar, porque yo sabía que estaba haciendo las cosas mal. Adictos hay un montón, pero adictos que pueden parar es porque saben que están haciendo las cosas mal y haciendo daño. Y para eso precisan que les muestren un camino. La madre de mis hijos se cansó. Yo con 18 años me pidió que hiciera un tratamiento. Fui 2 o 3 días, le mentí porque iba porque ella me pedía que fuera. Después me interné un mes en una clínica privada y el día que salí me drogué. El día que fui a esa clínica privada a pedir que me internaran porque no podía parar de consumir, me pidieron que fuera sin drogas, sin consumir drogas. Digo, pero si pudiera parar de consumir no vengo. O sea, vine porque no puedo parar. Y llegó un punto que se cansó. Se cansó porque el poder de manipulación que tiene un adicto para conseguir lo que quiere es impresionante. Al punto de que enferman a sus familias, ¿no? Enferman a todo su alrededor. ¿Qué pasa? Era muy grave lo que yo hacía. Y si lo minimizan, lo sigo haciendo. Pero si no lo minimizan y le dan el lugar, pero también le dan el respaldo, ¿no? Porque no... Parar de consumir no es fácil. El porcentaje que hay hoy de personas que llegaron a 5 años sin consumir, a 10 años sin consumir, es muy bajo. Lo que sí es verdad es que se puede y hay un montón de gente que puede. Pero para el adicto que tiene la adicción activa hoy, tiene que ir a lugares que tengan su problemática, que lo quieran ayudar y que sea gratis. Porque el sistema está tan enfermo, tan enfermo, la farmacéutica no nos quiere sano. Y esperar que los que precisan de nuestros problemas nos ayuden, que son los que nos generan los problemas, es una locura. No, que se encargue la maestra, después la directora, después el liceo, después la psiquiatría o los doctores o clínicas, que se encarguen los demás. Y la realidad que el problema general de la adicción hay que hacerse cargo en el grupito de contención de él. Yo no, porque no, parece loco, ¿no? No, pero yo fui a una clínica que vale tanta plata por mes. Sí, bárbaro. A ver si te atienden si no tenés plata, porque no les importa el adicto. Los lugares que realmente el adicto es querido, respetado, comprendido, son los lugares donde pasaron las mismas cosas. En todas mis charlas puedo darte el teléfono de un montón de cosas que son totalmente gratuitas y abren las 24 horas del día. Vos no podés pretender que no, tiene un problema muy grave, sí, tiene un problema muy grave, sí, pero que venga de lunes a viernes de 11 a 5. Ah, bárbaro, y después, no, está cerrado. Y de sábado y domingo no atendemos. Ah, de lunes a viernes que atiende los problemas de los adictos. Una falta de respeto. Es una falta de respeto. Las ONG que ayudan a gente que no quiere suicidarse y pide ayuda, son 24 horas y son gratuitas. Y hay gente que a su vez tuvo pensamientos, tuvo motivos, lo pensó y por suerte antes de hacerlo habló con alguien y se dio cuenta que si se lo compartís a alguien, no lo haces, que si te metes, ¿qué pasa? Si yo a vos te digo que tu hijo está en situación de riesgo porque te puede quitar la vida por
más de 7, 8 motivos que puedo ver en la escalera del suicidio que él está. No es tan así, no, a veces fuma, no está depresivo, está acostado porque le gusta dormir y no le das pelota, nadie le da pelota, pero cuando se suicidan, después empiezan, ay, podría haber hecho tal cosa, ay, que no me di cuenta, pero inclusive hay que dejar de trabajar para cuidar hijos, inclusive hay que, o sea, a cualquier padre que hemos perdido hijos, no tiene por qué ser por suicidio, porque mi hijo, yo perdí un hijo y no se suicidó, lo tocó un cable y se electrocutó. No hay nada importante después, era antes. Entonces, no puedo atender a mi hijo que es depresivo y tiene pensamiento de suicidio porque tengo que trabajar, porque la señora de la casa se enoja o porque no sé qué. Bárbaro, se suicida el muchacho o se droga y desaparece y te roba y se termina suicidando y después por depresión no vas al trabajo o si te echan del trabajo. O imagínate que yo conozco gente que no fui porque no quise faltar al trabajo, a los 2 meses porque tuve bajo rendimiento me echó. Y claro, si te suicidó un hijo, seguiste trabajando, seguro tuviste más bajo rendimiento. Entonces, la hipocresía que hay en el sistema y la falta de respeto a la enfermedad de la adicción, la falta de respeto a la gente que se suicida, pero de tratarlo y acompañarlo. Yo con mi familia tengo una palabra de emergencia. O sea, yo sé con una puntualmente de mis hijas si está muy grave o no. Pero yo también, que soy carne fértil para la adicción y el suicidio, para el suicidio más bien, porque adicto ya soy, también sé a quién tengo que llamar y decirle la palabra de emergencia y que está dispuesta a dejar todo lo que esté haciendo, no cortar el teléfono, venirme a buscar, sacarme de la depresión o del lugar que estoy, y no tiene que venir a decirme, vení, salí, ahora tenés que hacer deporte, comer sano. No, sentarse al lado y acompañarme. A un depresivo hay que acompañarlo, no hay que decirle que haga lo que no puede hacer. No, pero vos tenés que salir y tenés que hacer, sí, muy bueno, sí, buenísimo. Hace poco di una charla en un lugar donde en la ida y vuelta de preguntas y respuestas me dicen qué pensaba de la escalera esa que nombro del suicidio. No le digo, mira, para mí hay 16 motivos por los cuales la persona se suicida en las primeras 2 franjas de edad de suicidio. Y les pregunto a la gente qué vale la primera franja, te dice el adolescente. Y la primera franja no es de adolescente, es de personas mayores de 80 años. Pero al Estado no le sirve que paren porque cobran jubilación, porque no solo cobran jubilación, sino que cuando se fallece o se suicida alguien mayor, que capaz que estuvo toda su vida ahorrando plata y comprando casa y no sé, muere, a los 2, 3 meses, toda esa plata que tenía ahorrada hace años está en la calle porque todos se compraron autos, porque le vendieron la casa enseguida de todos sus ahorros. Entonces al sistema, por desgracia económico, no le sirve que sepan que las personas que más se suicidan son mayores de 80 años, que nos hicieron todo por nosotros y nosotros no tenemos tiempo para ir a visitarlo. No puedo, pero camina muy lento. O preguntarle cosas de experiencia o escucharnos qué le pasa. Has hablado de un montón de cosas en un rato y de verdad que daría para estar porque creo que son todas, abren muchísimas puertas y cada puerta abre a un mundo mucho más grande. Hablaste de los negocios alrededor
de la gente que consume, que se ha generado también un aparato entre plantillas de psicólogos, de plantillas de administrativos y un montón de cosas que en la cual si no hubiese adictos, todos esos trabajos no existirían. Entonces, inevitablemente el sistema necesita de adictos. También el sistema social, como vos decís, no poner el punto en qué mal está la sociedad que una persona, cuando tendría que estar en los años de descanso y de disfrute con un montón de tiempo con sus seres queridos, decide terminar su vida, y que lo peor es que se haga un silencio adrede de todo eso, porque en realidad sirve socialmente y sirve económicamente para el Estado. Has hablado de que en realidad se nos acompaña, o realmente si queremos acompañar, la palabra yo creo que es presencia, ¿no? Presencia y comprensión, porque a una persona no le podés hacer cambiar lo que siente, porque inclusive somos seres humanos, emocionales, pero como razonamos todo y todo lo que le mandamos a hacer a los demás es facilísimo. Hace tal cosa. Ah, sí, fui a una nutricionista, le digo, mira, estoy haciendo, quiero saber cómo alimentarme. Va, bárbaro, te voy a comer esto, esto y esto. La nutricionista pesaba 160 kilos. Pero estamos todos locos. Y cuando fui, dije, yo no puedo volver a ir a la persona que pesa 160 kilos para darle de nutrición, que aparte me mandó a comer comida que es tan fácil. Me dibujó un platito y me hizo 3 rayas y me dijo esto y esto. No puedo. Y acá es lo mismo. Yo te puedo hablar de adicción, porque conozco el camino de ida y de salida. Te puedo hablar de suicidio. Te puedo hablar de la pérdida de un hijo. Te puedo hablar de la denuncia a mi padre por intento de abuso y acoso a mis hijas. Te puedo hablar de depresión, porque conozco el camino. Y cuando te estaba haciendo lo de la charla esa que fui a dar una charla y me preguntaron la escalera de los 16 escalones que nombro, que son distintos los de mayores de edad que los otros, me dije, no, sí, porque es muy fácil, no sé qué, sí. Y eran 2 padres psicólogos que, siendo psicólogos especialistas en el tema, se le suicida a la hija. Entonces vos decís, sí sirven los psicólogos para muchas cosas, pero no te pueden cobrar 2.500 pesos por una sesión. Es una locura. 2.500 pesos para o sea, solo la gente que tiene plata se puede tratar. Y después, adentro de una casa de psicólogos se suicida la hija. Y los propios psicólogos no pudieron ver lo que a los demás nos dicen que es tan fácil de ver. Porque yo te puedo hablar de la fuerza de voluntad que tengo que hacer para levantarme todos los días, o de las cosas que tengo que salir para no estar en lugares ni horarios para cuidarme de la adicción. Pero no te puedo hablar de una dieta estricta, no te puedo hablar de madrugar y trabajar 20 horas por día, porque no es lo mío. O sea, yo conozco el tema, pero no puedo mandar a la gente a decirle que haga lo que yo no puedo hacer. Claro. Es facilísimo. La realidad es que es facilísimo. Lo que sí vos podés hacer, y quizás ayuda mucho más a la persona, es que esa persona sienta y entienda que vos sabés lo que él está pasando, digamos.
Exactamente. a lo dicho, que lo que has dicho vos, no es poco. Una vez yo hablaba con una señora viuda, y ella me dijo que la única vez que encontró, las únicas veces que encontraba, ¿cómo decir? No sé si era consuelo la palabra, sino ánimo real, era cuando compartía momento con otra viuda, por ejemplo. Que a veces esa Claro. otra viuda ni siquiera le decía nada, era simplemente que la abrazaba o la miraba a los ojos, y eso a ella le daba, y que todo lo demás la abrumaba, viste, esto que viene gente que te dice, bueno, deja que pase el tiempo, que esto se va a ir, que esto, pero todo eso que supuestamente que hay que estar bien por esto y por esto y por lo otro, no, nunca le llegaba a nada a ella, ¿no? Pero simplemente a veces una mirada de alguien que había pasado por lo mismo era lo mejor que ella le daba anímicamente. Mirá, mi hijo tenía 21 años cuando lo tocó un cable y le dio un infarto fulminante y la gente me pedía que haga cosas que eran de cero importancia para mí y que no podía. Y un grupo de personas que también perdieron hijos por distintas situaciones, simplemente me mandaban un fuerza, un dibujito de un abrazo, cualquier cosa estoy acá, no importa la hora. Y un montón de gente que no perdió a un hijo, inclusive algunos no eran ni padres, me decían, no, tenés que seguir adelante. Tuve que hacer como 2 años de duelo estricto. No podía, no tenía fuerza, nada, no era tan, o sea, lo cumplía con mis otros hijos nada más. No podía, por suerte yo no trabajo, hace más de 6 años que no trabajo, y tengo mi negocio, en lo cual lo maneja mi socia y yo de eso vivo, y por suerte, y si no hubiese perdido el laburo, o hubiese echado a todo, porque no tenía fuerza. Y vos sabés que cuando la gente venía y me decía, no, pero tenés que levantarte y salir, y vamos que por teléfono, ¿no? Decía, pero la gente está loca. Claro. Y los amigos que venían a mi casa se sentaban ahí y me lavaban los platos, y un poquito me servían un plato de comida, y se sentaban ahí a poner tele y yo veía que estaban ahí a la larga, así, aunque salga de la cama. Porque no me venían a decir que salga, venían a demostrarme que estaban. Porque no, ¿qué me puedes decir? Si me llaman a una llamada puntual para decirme la hermana más chica que su hermano falleció, ¿qué me puedes decir? O sea, en un segundo me cambió la vida en ese tema. Y yo hace más de 12 años que estudio lo que vengo estudiando. Mi hijo falleció hace más de 3. Y estas charlas para mí, aparte de sentir el dolor que siente un padre que perdió un hijo, de lo que siente una persona antes de suicidarse, o lo que piensa, porque yo 3 veces tuve que usar mi palabra de emergencia para que me vengan a ayudar, porque la solución era suicidarme, no sufrir más, y yo sé lo que se sufre. Y yo sé lo que se sufre, querer salir y que la gente te mire con cara te lo mereces, o estás así porque te drogaste. Y en todos lados se sabe dónde se vende y nadie hace nada. En todos lados ahora, que es la gran problemática, el celular, internet, vas a los lugares y están sentados en una mesa comiendo y hay más de una persona con el celular, o a veces toda la mesa está con el celular. El problema de la adicción, antes eran las drogas, pero ahora va a ser el celular. Ya es el celular.
tengo que ir cerrando, me voy a quedar obviamente con el contacto, porque me gusta esto de plantear algunos temas puntuales, porque como te digo, cada uno de los temas que has tocado da para hablar de ellos muchísimo más, da para conversar un montón de cosas y todo es, todo es un mundo de lo que acabas de decir, y en ese mundo, en el centro, están las personas que por ahí algunos agarran, como vos decías, para el camino de la droga, otros agarran para otro camino, pero en realidad las sociedades están cada vez menos, la palabra sociedad de asociarnos o algo, estamos cada vez más disociadas, pero para el final hablar de si se puede salir, o sea, si esto que vos estás haciendo, vos dijiste que es un porcentaje muy menor de gente que realmente puede salir y que no recaiga. Una de esas cosas es si se puede salir, cómo, y si se reconstruyen los vínculos perdidos. Yo tengo la certeza de que no hay excusa para irse a drogar. Tengo la certeza que se puede parar de consumir. Mi carnet dice cocainómano irreversible, no apto para la sociedad, en el Instituto Técnico Forense de Montevideo y otro en Rocha. Estuve 3 veces preso por consumo de drogas y venta. Cuando paré de consumir, denuncié a mi padre por intento de abuso. Cuando paré de consumir, me di cuenta que fui un abusador, y no sexual, sino un abusador de la educación que le había dado equivocada a mis hijos. Y reconociendo eso, no tuve que irme a drogar, tuve que enmendar, pedir disculpas, de ser un buen padre, ser un ejemplo, no decirles lo que tenían que hacer lo que hay que hacer, porque cuando hago las cosas se dicen solas. Entonces, yo tengo la certeza, tuve que enterrar, bueno, no lo enterré, pero velar y cremar a un hijo, y no tuve que irme a drogar para tapar el dolor, ni deshonrar su memoria. Yo tengo la certeza que cualquier adicto que quiera parar, puede parar. No es fácil para nada, pero se puede. Tiene que conseguir a la gente que sea adicta y haya parado, ¿no? Genial. Me dejas pensando porque te seguiría haciendo preguntas, pero Mirá, yo estoy a disposición. Yo te voy a seguir llamando. Yo te voy a seguir llamando porque esto me parece uno de los temas centrales de nuestra sociedad. Como vos decías hoy, en particular Durazno tiene hoy pero más allá de que Durazno tenga hoy ese incómodo lugar de ser uno de los lugares donde más debe de haber en proporción bocas de pasta, yo qué sé, no sé, yo por decirte algo estoy en un lugar muy transitado por avenidas y demás, y acá en una cuadra, en una manzana hay 3 bocas, por ejemplo. Digo, Durazno está pero más allá de eso, es este tema de cómo nos estamos estructurando como sociedad, como vos decís, por ahí la pérdida que antes generaba socialmente la droga, hoy lo genera algo mucho menos visible, en principio, como es el celular. Pero más allá del celular es por una estructura social de como vos decís, o sea, de padres que por ahí dicen, bueno, no, es el cumpleaños y yo quiero disfrutar de la fiesta de fulanita tranquila, o tranquilo, vos andá por allá, andá al cuarto con el celular y yo me quedo por acá, y estás 5 o 6 horas donde el chiquilín está
5 o 6 horas enchufado al chupete electrónico, como decimos a veces nosotros por acá. Pero nos dejaste muchísimas cosas para hablar. Algo de esas cosas que vos tenés para hablar se va a dar el martes 5 de mayo. Próximo, sí, 19 horas, Casa del Docente, es Galarza 598, esquina Oribe. Es libre y es gratuita. Genial. Y vamos a seguir hablando. Yo te agradezco un montón que me hayas dado este momento. Cualquier persona que quiera hablar conmigo, vos tenés mi número de contacto, que te lo pidan, se lo das libremente. Yo no quiero que quede claro, a mí no me interesa culpar a nadie del problema. A mí me interesa solucionar el problema con la responsabilidad propia, porque esto es un problema general que tiene solución individual pero colectiva. Es lo que yo estoy mirando. En vez de mirar el teléfono, mirar a mi alrededor. La vecina está pasando mal, tiene 80 años y ya no puede cortar el pasto y ya no puede hacer mandados y ya no se puede lavar bien la ropa. Bueno, ¿cómo podemos ayudarla? El problema, el muchacho tiene, para mí, la felicidad de la vida es servir a los demás. Lo entendí de viejo cuando pretendía que háganse responsables de mi vida, ámenme, cuídenme y hagan de mí lo que yo no puedo hacer por mí. Entonces, cuando yo me hice responsable de mi adicción y de mi recuperación, pude solucionar el tema. Por eso es que te digo, si cualquier persona que tenga pensamientos, depresión, adicción, algún patrón de conducta que vean que no lo entienden, que me llamen tranquilamente. Porque yo sí sé lo que se sufre y el daño que le hice a mi alrededor, que se puede prevenir, sí, que se puede evitar también, pero si conoces el camino, si no, no. Perfecto, Hernán. Un abrazo grande y nos encontramos el martes que viene, allí en la casa del docente. Nos vamos a encontrar por ahí y quedamos ya, quizás en unos 15 días estamos charlando de nuevo. Un abrazo grandísimo y muchísimas gracias, Hernán. Abrazo. Muchísimas gracias, Ignacio. Abrazo grande. Chau, chau.